Este libro que estáis viendo lo había alquilado en la biblioteca pública para llevároslo a clase. Pero, visto lo visto, os lo traigo de otra manera. El libro se llama Botanicum, podéis encontrarlo en las bibliotecas públicas de Gijón y está hecho por Katie Scott y Kathy Willis. A lo largo del vídeo mi voz irá cambiando de sitio, igual el plano cambia un poco y quizás me cueste un poquito leer porque tengo el trípode delante y aunque me he puesto gafas la letra es bastante pequeñita. Comienza tal que así. Las plantas están por doquier. Viven prácticamente en todas las superficies de la Tierra, desde las montañas más altas hasta los valles más profundos, de los hábitats más fríos y secos a algunos de los lugares más cálidos y húmedos de nuestro planeta. Muchísimas crecen en el agua, en océanos, lagos, ríos y pantanos, en las condiciones de salinidad más extremas, o en el agua dulce y helada de los ríos. Las plantas más pequeñas son organismos microscópicos unicelulares, con menos de 0,001 milímetro de diámetro, tan diminutas que se necesitarían unas 100 para alcanzar el tamaño de un grano de arena. Pero también hay árboles inmensos, que cual edificios de 20 plantas llegan hasta los 80 metros. Aunque nadie sabe con certeza cuántas especies de plantas existen, los científicos han contado unas 425.000 hasta la fecha, pero cada día se descubren especies nuevas. Sí se conocen las condiciones y los lugares idóneos para que proliferen. En los trópicos cálidos y húmedos, por ejemplo, hay más de 80 especies de árboles por hectárea. En los polos fríos y áridos, menos de 8. Comprender dichos patrones de diversidad es fundamental para proteger el resto de formas de vida del planeta, incluidos nosotros mismos, pues sin plantas no habría humanos. Ellas crean y regulan el aire que respiramos y nos ofrecen alimento, medicinas, tejidos para fabricar ropa y materiales para construir casas. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Cómo logró la Tierra esta diversidad y variedad vegetal que hoy vemos a nuestro alrededor? ¿Cómo eran las primeras plantas? ¿Cuándo se formaron los primeros bosques? ¿Cuándo surgieron las primeras flores? ¿Cuáles son las plantas más grandes, pequeñas, raras, exóticas, feas y apestosas del planeta? Visita nuestro museo y lo descubrirás. Hoy vamos a ver lo que el libro denomina la sala 1, que serían las primeras plantas. Algas, briófitas, hongos y líquenes, licopodios, colas de caballo y silotáceas, helechos y como hábitat los bosques carboníferos. Empezamos pues con las algas y dice: la Tierra se formó hace unos 4.600 millones de años y según los registros fósiles, en cuestión de 800 millones de años ya aparecieron las primeras plantas, las algas, cuyo tamaño va de los organismos unicelulares a las algas marinas gigantes. Lo que las convierte en un grupo de plantas específico es que, aunque usan la luz del sol y el dióxido de carbono del aire para fabricar comida, un proceso denominado fotosíntesis, no tienen raíces, tallos ni hojas, y carecen de una capa que envuelva sus células reproductivas. Las algas suelen encontrarse en el agua. Unas especies se adaptan a los hábitats de agua dulce y otras a los de agua salada. Algunas viven en la tierra, en lugares totalmente inaccesibles, como las fisuras rocosas de las montañas más altas o enterradas en los valles más profundos. Su tendencia a crecer en parajes recónditos y su diminuto tamaño, por lo general, dificultan la tarea de elaborar un registro exhaustivo de los diferentes tipos de algas del planeta. Los cálculos varían sobremanera, de los 36.000 a los 10 millones de especies, divididas en 12 grupos o categorías. Las más prósperas y abundantes son las algas rojas, las algas verdes y las diatomeas. Briófitas. Las plantas comenzaron a abandonar su hábitat acuático y a cambiarlo por la tierra hará unos 470 millones de años. Las primeras plantas terrestres evolucionaron desde las algas verdes y se parecían a las hepáticas, antóceras y musgos actuales, que se conocen como briófitas. Las briófitas carecen de tejido duro, tejido vascular, que permitiría erguirse a las futuras plantas, motivo por el cual son blandas al tacto y no pueden crecer más de 50 centímetros. Poseen unas estructuras similares a raíces, llamadas rizoides, que les permiten absorber los nutrientes de la tierra,
y su ciclo reproductivo es bastante insólito, pues alternan dos formas de vida diferentes. Una foliosa, vegetativa, el gametófito, y otra que produce esporas, el esporófito. La primera suele crecer en los hábitats húmedos y mojados, y cuenta con órganos tanto masculinos como femeninos, que unas veces se desarrollan en la misma planta y otras en plantas separadas. Los órganos femeninos, llamados arquegonios, tienen forma de botella. Los masculinos, o anteridios, por su parte, son ovalados. Estos liberan espermatozoides para fecundar los óvulos de los arquegonios. Una vez fecundado, el óvulo femenino, denominado cigoto, crece hasta generar una segunda forma de vida, el esporófito. Aquí es donde se producen las esporas, que una vez maduras se liberan, caen a la tierra y generan de nuevo la forma foliosa, gametófito, y el proceso comienza de nuevo. De aquí lo que más me interesa es el ciclo reproductivo del musgo, que lo tenemos aquí. Por ejemplo, las cápsulas del musgo, o un ejemplo que podría ser la hepática de las fuentes. Hongos y líquenes. Estos dos grupos de organismos fueron fundamentales para contribuir a que las plantas se asentasen en la tierra seca hará entre 400 y 470 millones de años. Conviene apuntar que, aunque este libro trata sobre botánica, los hongos no son plantas propiamente dichas. No fabrican su alimento mediante la fotosíntesis, no tienen raíces y se reproducen por esporas. Si los incluimos aquí es porque históricamente se han considerado plantas y porque están implicados en el funcionamiento de los ecosistemas vegetales. Contribuyen a descomponer los restos vegetales y animales, garantizando que las plantas dispongan de los nutrientes necesarios para crecer. Los hongos también forman parte de la dieta de animales y humanos. La levadura, por ejemplo, es un ingrediente básico del pan y la cerveza. Asimismo, son responsables de algunos de los venenos más tóxicos y de las enfermedades más nocivas que se conocen. Y muchos no se deberían comer y ni siquiera tocar si los encontramos en su hábitat natural. Los líquenes tampoco se consideran plantas. Se trata de la unión de un elemento fúngico y las algas fotosintéticas. Se cree que el ácido orgánico liberado por los líquenes que viven en las rocas fue clave para descomponerlas y crear la tierra en la que se desarrollarían los primeros hábitats terrestres. Los líquenes también pueden sobrevivir en condiciones climáticas extremas, una habilidad fundamental para las primeras formas de vida en la Tierra. Se han encontrado especies en las cumbres más altas y en los desiertos más cálidos y fríos, y algunos incluso producen unos pigmentos que hacen las veces de protector solar. La gran exposición a la luz del sol es lo que hizo que se desarrollaran dichos pigmentos, que les permiten crecer en hábitats abiertos sin necesidad de sombra. En esta ocasión nos vienen algunos hongos que quizás nos suenan. Por ejemplo, tenemos el velo de novia, tenemos la seta aguja de oro, la cola de pavo, el líquen de los muros o la matamoscas, que es una seta venenosa además, que aparece en los cuentos de hadas en muchas ocasiones y que provoca alucinaciones. Licopodios, colas de caballo y silutáceas. A veces los nombres comunes que damos a las plantas no son un reflejo exacto de su definición científica. Los licopodios, club mosses en inglés, por ejemplo, no son musgos propiamente dichos, sino plantas vasculares. Eso significa que poseen un sistema muy desarrollado de células especializadas, haces vasculares, que les permiten crecer mucho más que las briófitas, que carecen de dicho sistema. Las colas de caballo y las silotáceas también poseen tejidos vasculares. Estos tres grupos de plantas que se reproducen por esporas son de linaje antiguo y a veces se las denomina fósiles vivos, pues existen restos que se remontan a 370-400 millones de años y tienen una estructura muy parecida a los licopodios, colas de caballo y silotáceas que vemos crecer hoy, aunque con una diferencia fundamental. Mientras que las actuales son pequeñas hierbas, menos de 1 metro por lo general, sus ancestros eran gigantes.
las colas de caballo y los árboles licófitos, vinculados a los licopodios, de hasta 40 metros, dominaron los primeros paisajes carboníferos. Sin embargo, los árboles gigantes parientes de estas plantas acabaron como la mayoría de las especies de la Tierra, extintos, superados por rivales que se adaptaron mejor. Ahora solo han quedado las miniaturas que lograron sobrevivir. Aquí ya empezamos a ver plantas que nos suenan mucho. Tenemos aquí un ejemplo de licopodio, una silotácea, pero la que más nos va a sonar es la archiconocida cola de caballo. Así sería si la cortásemos y así sería la planta vista como la vemos normalmente. Helechos. Los helechos se encuentran en una enorme variedad de hábitats del planeta. La mayoría prefiere los lugares húmedos y sombríos, pero también se han encontrado algunos en desiertos cálidos y secos, bajo el agua o flotando en estanques y ríos. Adoptan formas muy variadas, desde las plantas erguidas, con raíces que crecen bajo tierra, a las epifitas, plantas que crecen sobre otras plantas, árboles por lo general, cuyas raíces ondean libremente al aire y absorben la humedad y los nutrientes de la lluvia y los detritos. Algunos también crecen como vides. Todos ellos son herbáceos, es decir, ninguno posee el material leñoso que forma la parte central de los troncos de los árboles. Xilema secundario. No obstante, hay especies que alcanzan la altura de los árboles. El tallo vascular de estos helechos contiene un núcleo central relleno de médula y rodeado de tejido vascular que crea un cilindro rígido o tronco, y una estructura que desplaza el agua, los azúcares y los nutrientes por su interior. Estos helechos con forma de árbol, que alcanzaban los 10 metros, dominaron los bosques carboníferos de hace 350 millones de años. Los arbóreos aún siguen entre nosotros. Otra característica peculiar de los helechos es su ciclo reproductivo con dos formas diferentes de la misma planta, que se alternan entre generaciones. El envés de las hojas libera esporas maduras que crecen hasta convertirse en pequeñas plantas. Los gametófitos, también presentes en la reproducción de las briófitas, que apenas se parecen a su pariente frondoso. El gametófito es una planta diminuta, chata, verde y con escamas de unos pocos centímetros de longitud, y muy poco habitual. Al madurar, desarrolla órganos masculinos y femeninos que generan los retoños que crecerán hasta adquirir la forma frondosa de sus abuelos, un helecho llamado esporófito. Dicha forma producirá esporas en el envés de sus hojas y el ciclo comenzará de nuevo. De entre las ilustraciones de los helechos, quizás la que más nos suenen sean la número 2, que serían los cuernos de alce, con una longitud de las frondas hasta 2 metros. Esta especie desarrolla dos tipos de frondas. Las de abajo, redondas y gruesas, que protegen las raíces y recogen los residuos para crear una base para la epifita. Y las del follaje, que parecen como cuernos y contienen esporas. Y la número 3, que es esta de aquí, que es el cabello de Venus. Con una altura de hasta 30 centímetros, tallo con frondas, esta planta puede colgar de superficies verticales o crecer erguida en las horizontales. Por último, hábitat. Bosques carboníferos. El paso de las primeras plantas terrestres, herbáceas y pequeñas, a los árboles gigantes de 40 a 50 metros de altura se prolongó 90 millones de años, entre 389 y 299 millones de años atrás. Al final de este periodo, conocido como Carbonífero, la Tierra estaba cubierta de densos bosques con árboles de troncos gruesos, hasta 1 metro de diámetro. Muchos parecían versiones gigantes de las plantas herbáceas de las que evolucionaron. Entre ellos había grandes árboles licófitos, vinculados a los licopodios, colas de caballo gigantes e inmensos helechos arbóreos. Ninguno tenía flores, y muchos aún se reproducían por esporas. Sin embargo, esos primeros bosques también nos dieron los primeros árboles que se reproducían por semillas, generadas en sencillos conos muy parecidos a los de las coníferas actuales. Si pudiésemos ver en un mapa de hace 350 millones de años, descubriríamos que nuestro planeta no se parecía en nada al actual. Las masas de tierra que luego formarían los continentes estaban en lugares distintos. Sudáfrica y Sudamérica en el Polo Sur, y buena parte de las placas tectónicas que ahora constituyen Europa, China y Australia
en el Ecuador. Los bosques respondían a los climas de su emplazamiento. El cinturón tropical, cálido, húmedo y estacional, estaba cubierto de bosques anegados de licófitas y helechos con semilla, que aprovechaba la humedad y las aguas estancadas. Cuando esos árboles morían, se desplomaban y quedaban cubiertos por el agua. Pasados millones de años, se compactaron y se fosilizaron hasta convertirse en carbón. Los bosques más secos, fuera del cinturón tropical, estaban dominados por colas de caballo gigantes, los primeros helechos con semillas y árboles licófitos, mucho más pequeños que sus parientes tropicales, adaptados, según los científicos, para resistir mejor la sequía. De esta ilustración me interesa destacar dos. Este y este, los dos helechos. El número 4 es un helecho arbóreo, con una altura de hasta 10 metros. Los restos fósiles de este árbol suelen hallarse en depósitos de carbón, pues crecía en los pantanos carboníferos. Era uno de los helechos arbóreos más grandes de la época y tenía grandes frondas con hojas. Y el número 5 es un helecho arbóreo con semillas, con una altura también de hasta 10 metros. Este árbol tenía hojas similares a las de los helechos dispuestas en espiral, alrededor del tallo, pero se reproducía mediante unas semillas muy parecidas a las de las cicazas actuales, lo que sugiere una estrecha relación evolutiva. Lo que me gustaría después de esta lectura es que eligieseis una planta relacionada con alguna de las que hemos visto. Bien buscar una planta del bosque carbonífero, algún helecho, un licopodio, cola de caballo o silotácea, o un hongo líquen, una briófita o un alga. Busquéis un poco de información sobre esa planta que habéis seleccionado y me hagáis un póster que resuma la información. A lo largo de las siguientes sesiones iremos haciendo varios pósters con varias plantas y después podremos hacer una exposición cuando volvamos al cole para enseñar a los demás tipos de plantas que quizás desconozcan.